El presente instrumento lo hemos diseñado para calcular el costo promedio ponderado del capital. En la teoría que nosotros acompañamos a este instrumento, hemos definido que podemos tener 4 fuentes de financiamiento diferentes. Una de ellas es deudas directas con el sistema financiero nacional, utilidades retenidas provenientes de la propia empresa, financiamiento por medio de acciones comunes y finalmente financiamiento por medio de acciones preferentes. Cada una de ellas tiene una modalidad distinta de costo. Cuando hablamos de costo es de que cuando nosotros emprendemos un proyecto o una inversión, una adición de activos, vamos a necesitar financiamiento para ello, ya sea que vengan los fondos provenientes de las utilidades retenidas. Muchas veces nosotros pensamos de que si los fondos vienen de las utilidades retenidas o de nuestros propios ahorros no tienen costo. La verdad que sí tienen su costo, ¿verdad? Trataremos de explicar aquí un ejemplo hipotético para calcular el costo promedio ponderado del capital, que se haría en la siguiente hoja, esto que vemos acá, ¿verdad? Pero la primera hoja es la que está definida para los inputs. Entonces pensemos lo siguiente: deuda directa con el sistema financiero nacional, 800.000. Utilidades retenidas provenientes de la empresa, 350.000. Financiamiento por medio de acciones comunes, 450.000. Y finalmente financiamiento por medio de acciones preferentes, 500.000. Entonces veamos cómo va construyéndose el costo promedio del capital. Si nosotros nos vamos a la siguiente hoja, ya nosotros vemos de que está arrastrando los datos en función de decir lo siguiente: bueno, que el financiamiento que nosotros estamos requiriendo para impulsar una inversión es de 2.100.000 córdobas, y aquí inmediatamente se ha calculado la proporción que significa de cada uno de los componentes con respecto al total. Entonces esto debe sumar siempre un 100%. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como decíamos anteriormente, cada uno de los componentes tiene su propia modalidad de costo. Vamos a pensar que la tasa activa que ha sido pactada con el banco, con el sistema financiero nacional, es del 20%, ¿verdad? Y en Nicaragua la tasa fiscal es el 30%. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, hacemos eso porque la teoría misma dice de que cuando nosotros contratamos una deuda con el sistema financiero nacional y por formar parte del estado de resultado la deducción de los intereses pagados al sistema financiero nacional, entonces eso actúa como un escudo fiscal. Solamente basta con que le demos esos dos datos, ¿verdad? Nos vamos a la siguiente hoja y vemos que realmente la deuda, en vez de costarnos el 20% como lo estamos indicando acá, la deuda contratada con el sistema financiero nacional nos viene costando el 14%. Sigamos adelante. Utilidades retenidas provenientes de la empresa. Arrancamos con un 5% de la tasa libre de riesgo, y también tenemos que indicarle el rendimiento del mercado. ¿Qué pasaría si yo agarro las utilidades retenidas de mi empresa y las asocio con el costo de oportunidad? Ese es el rendimiento del mercado. Entonces el rendimiento del mercado siempre es un poco mayor o un poco superior a la tasa libre de riesgo, haciendo énfasis a la máxima financiera que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. En este caso, si yo le pongo un 10%, que sería el rendimiento del mercado, nos haría falta el beta del proyecto. El beta del proyecto es el riesgo que incurre cada uno de los proyectos que por su naturaleza propia tienen inherentes. Entonces, como aquí en Nicaragua es difícil establecer un beta del proyecto, y si nosotros agarramos esos betas de otros países, pues estaríamos tal vez equivocando el asunto, porque son otras condiciones las que rigen
en otros países son otras economías, hay mayor desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo más conveniente es de que nosotros le pongamos 1 al beta del proyecto. Si conociéramos por alguna fuente que el beta del proyecto es mayor, pues habría que indicarlo. Entonces, si nosotros le damos 1, quiero decir algo, ¿no? Antes, si yo le pongo 0 y quiero digitar 0, entonces el instrumento no permite de que nosotros digitemos 0, porque si nosotros digitamos 0, la fórmula que nosotros estaríamos utilizando calcularía únicamente la tasa libre de riesgo. Entonces, si aquí le damos 1 y nos vamos a la siguiente hoja, vemos de que las utilidades retenidas tienen un costo del 10%, ¿verdad? Luego vamos con el financiamiento a través de acciones comunes. El dividendo esperado, es si yo hago una inversión a través de acciones comunes en una sociedad anónima, pues yo tengo la expectativa de mis dividendos a través de la inversión que yo hago. En este caso le indicaríamos que serían 90 córdobas, y el precio de la acción, que es P sub 0, es decir, el valor nominal que a mí me cuesta la acción, sería 1000, ¿verdad? Y luego, por naturaleza propia de crecimiento de las empresas, pues esa acción podría colocarse en el mercado en 1100. Entonces, si nosotros vemos esto, donde estamos resumiendo los datos, dice de que el financiamiento por medio de acciones comunes tendría un costo del 19%. Y finalmente nos vamos a las acciones preferentes. Pues las acciones preferentes tienen una connotación diferente a las acciones comunes, ¿no? Garantiza en determinado momento un dividendo por esa acción que nosotros hemos comprado, ¿verdad? Por eso se le llama acciones preferentes. Entonces aquí le vamos a poner nosotros, en el hipotético caso, ¿verdad?, que nos vaya a dar 50 córdobas por la inversión que nosotros hagamos, ¿verdad? La inversión sería 1000 córdobas. Dicho de otras palabras, pues estaríamos esperando el 5% sobre la inversión. Y hay que considerar, de acuerdo a la fórmula y la teoría, los costos de flotación. Los costos de flotación es la inversión que yo hago para poder sacar a la calle la circulación de las acciones preferentes. En este caso, 30 córdobas. Si nosotros nos vamos a la otra hoja, pues ya tenemos datos. Los datos que tenemos es que tenemos una mezcla de capital de diferentes montos que se definen a través de estos porcentajes. ¿Qué quieren decir estos porcentajes? Estos porcentajes quieren decir de que, por ejemplo, con deuda directa yo estoy contratando la mayor parte de mi financiamiento en un 38.10%, seguido del financiamiento de las acciones preferentes, luego el financiamiento por medio de acciones, y por último tenemos las utilidades retenidas provenientes de la misma empresa en un 16.67%. Esto que tenemos aquí, si miramos en la barra de fórmulas, estamos trayendo las fórmulas que están diseñadas para el cálculo del costo individual de cada uno de los componentes. ¿De acuerdo? Miramos ahí las utilidades retenidas provenientes de la propia empresa, miramos el costo programado de financiamiento por medio de acciones comunes, y lo mismo con las acciones preferentes. Finalmente tenemos esta columna que estamos aquí señalando, que sería el costo promedio ponderado del capital. Entonces, a través de esa mezcla que presenta diferentes aportaciones de capital y diferentes costos individuales de cada una de las deudas, ¿verdad?, nos dice de que si voy a hacer una inversión de 2.100.000 pesos, el retorno tiene que ser mayor a 12.30, que sería el requerimiento de mi capital. Si resultara, a través de los estudios y técnicas que se utilizan para traer a valor presente los flujos, y resultara un porcentaje menor a 12.30, entonces el proyecto no sería conveniente llevarlo hacia adelante. Esperamos que sea de su utilidad.